Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, esta es la parte 2 de este especial de fin de año. Recuerden que estamos reviviendo algunas de las mejores historias del culto. Ya se los mencioné en el video anterior, pero en serio, gracias por todo su apoyo y su tiempo. Espero la pasen muy bien y tengan el mejor final e inicio de año. Les deseo lo mejor. Hoy no habrá despedida, pero contestaré todos sus comentarios, así que los espero. Pero no demos más vueltas y vayamos con las historias. Y recuerden, ya pueden descansar en paz. El Monte. Historia enviada por María desde Veracruz. Quiero compartir una historia que me pasó hace años, cuando apenas me casé con mi esposo. Hay veces que aún la recordamos y nos causa el mismo escalofrío como aquella vez. Nosotros somos de un pueblo muy pequeño llamado Los Tigres. Eso era un pueblo muy humilde, por lo que la única forma de salir adelante era yéndose de ahí, porque el único trabajo que había era en el campo cosechando la piña. Cuando nos casamos nos las vimos negras con el dinero. Nos habíamos ido a vivir con la mamá de mi esposo, pero para estar más a gusto nos hicimos de un terrenito donde construimos una casita humilde. Aunque ya estábamos más cómodos, la falta de dinero siempre se hacía presente. En uno de esos momentos que andábamos bien apretados con el dinero, a mi esposo le ofrecieron un trabajo de ir a cuidar unos animales. Le iban a pagar bien o al menos bien para salir del apuro que teníamos. No hicimos muchas preguntas y ese mismo día agarramos nuestras pocas cositas y nos fuimos con el señor en una camioneta vieja. La verdad, yo que había crecido ahí, nunca me imaginé que había caminos tan metidos en el monte. Creo que nos adentramos en el monte como una hora en la camioneta y nosotros atrás cuidando nuestras cositas que no se fueran a caer. Cuando llegamos al lugar era pues prácticamente puro monte. A lo lejos se veían los animales y había un cuartito de palma donde dormiríamos. Afortunadamente tenía una base de cama, pues nosotros solo íbamos cargando con nuestro colchón, pero viendo que no había piso era de mucha ayuda la base. El señor que nos llevó nos ayudó a bajar nuestra ropa y algunos trastes. En lo que yo metía todo el cuartito, él explicaba a mi esposo lo que iba a hacer, aunque solo era andar cuidando a los animales que no se fueran a meter tanto en el monte. Cuando el señor se fue, se le ocurrió la buena idea de apenas decirnos que ahí no había luz ni agua, aunque pues era de imaginarse. Ese lugar estaba bien metido en el monte. Había una cisterna que iba a llenar una pipa cada 2 semanas y pues lo de la luz solo se arreglaba con velas en la noche. Ese día no nos importó mucho. Apenas se hizo de noche, caímos rendidos de sueño. En la mañana mi esposo salió a buscar leña para hacer algo de comer en un fogoncito que me hizo ahí en la tierra. Ya cuando comimos nos fuimos a caminar para conocer hasta dónde llegaban las tierras y nos hicimos casi todo el día. Nos encontramos un arroyo que cruzaba por la tierra y ahí nos quedamos un rato. Cuando regresamos ya se estaba haciendo de noche y prendimos todas las velas que estaban ahí en la casa. Mi marido hizo como una rueda con piedras y ahí hicimos una fogata para poder alumbrar un poco afuera. Así pasamos varios días hasta el fin de semana que llegó el señor. Nos llevó a hacer compras al pueblo para tener mandado para la semana. También le dio el pago a mi marido y compramos un radio de pilas. Y ya con eso yo tenía con qué distraerme cuando él se iba a cuidar a los animales. Casi siempre que regresaba me traía algún conejo o pato para hacerlo de comer en la noche. Pero bueno, lo malo pasó un día que mi marido se tuvo que ir al pueblo caminando porque una vaca estaba enferma. Así que iría a buscar al señor y ver si regresaban por el animal o ahí mismo le compraban la medicina. Ya era tarde.
mi esposo iba a llegar casi de noche al pueblo y pues quién sabe a qué hora iba a regresar. A mí no me preocupaba porque pues nadie andaba en esos rumbos, solo estábamos mi radio, las vacas y yo mientras lavaba ropa y cocinaba algo para la cena. Se empezó a hacer más noche y mi esposo nomás nada que llegaba. Así que cené y mejor me iba a ir a dormir. No había pensado aún en que iba a estar en la oscuridad total yo sola, hasta que estaba a punto de apagar la última vela. Al final mejor no la apagué, solo por si acaso. Yo nunca le había tenido miedo a la oscuridad, pero ahí sola en la nada sentía algo extraño. Ya me estaba durmiendo y a lo lejos en el monte empecé a escuchar gente hablando. Primero pensé que eran los animales o algo, pero no. Se escuchaba gente hablando como peleando, pero muy a lo lejos. Agarré la vela que tenía al lado y mi única opción fue apagarla, porque si había gente a lo lejos se iban a dar cuenta que yo estaba ahí sola. La apagué antes de salir del cuartito y me asomé afuera. Si andaba gente, se tenían que ver las luces, ni modo que anduvieran oscuras. Caminé alrededor del cuartito con cuidado un buen rato, pero no veía nada. Y de vez en cuando volví a escuchar las voces de gente gritándose. No sé por qué se me ocurrió la estúpida idea de caminar más lejos. Y en lo que caminaba, llegué hasta el arroyo y ahí me quedé un rato, pero no veía luces ni oía ruido de gente moviéndose o corriendo. Solo se escuchaban las voces. Me quedé quieta tratando de entender qué es lo que decían y de repente gritos horribles empezaron a oírse. Yo salí corriendo hasta el cuartito y mi esposo iba llegando con el viejito. También se asustaron, pues yo salí de la nada corriendo. Le conté a mi esposo lo que había pasado y él trataba de calmarme. El viejito, antes de irse, con un poco de culpa, nos contó que hace mucho, antes allí había una casa que demolieron. Era como una hacienda chiquita, muy bonita, pero la familia andaba en malos pasos. Hubo un enfrentamiento que duró como 2 horas. Murió mucha gente adentro de esa casa, gente grande y niños también. Desde ahí se escuchaban a veces a toda esa gente gritando que porque no les dio tiempo de saber que se habían muerto y que por eso aún se escuchaban a veces, según el viejito. Más que darme miedo, a mí me dio mucho sentimiento y empecé a llorar porque me dio mucha lástima por toda esa gente que se murió ahí. Mi esposo me estuvo calmando toda la noche. Hasta hizo lumbre afuera y la dejó así encendida hasta que nos dormimos. La semana que siguió ya no me quedé sola y no escuché nada, pero el fin de semana fui con mi esposo al pueblo y compré velitas para ponerle a todas esas almas que seguían ahí. Las cosas siguieron normales hasta un día que me fui a lavar ropa al arroyo y mi esposo andaba viendo a los animales. Se me hizo tarde allí en el arroyo y ya se estaba haciendo de noche, así que empecé a agarrar mi canasta con ropa para irme a la casa. Cuando tenía todo listo, me puse de pie y del otro lado del río había parada mucha gente, como unas 8 y varios niños. Yo me asusté de primero, pero cuando les vi las caras, había algo que no me daba miedo. Había algo que me daba mucha lástima y empecé a llorar, no sé por qué. Volteé a ver si mi esposo andaba cerca para que también viera, pero cuando regresé la vista ya no había nadie ahí. Como les dije, a estas alturas aún nos da mucho escalofrío más que miedo. Y no sé si esa gente era mala o no, y tampoco quiero darme importancia pensando que me agradecieron por ponerle su velita. Pero para mí siempre va a ser algo muy extraño lo que nos sucedió ahí en medio del monte. Algo habita en la sierra. Historia enviada por Héctor Arrieta desde Chihuahua.
Quiero contarles algo que nos pasó hace poco en un viaje que hicimos a Krill, un pueblo aquí en Chihuahua. Fue un poco después de principios de la cuarentena. Habían llegado unos primos de otra ciudad a la casa aquí en Chihuahua y sí, anduvimos un poco irresponsables tomando en los antros y nuestros papás nos regañaron. Entonces pensamos en irnos a un viaje corto, unos 2 o 3 días a la sierra, para no estar conviviendo con mucha gente y que nuestros papás no dijeran nada. Lo primero que pensamos fue en irnos a Krill, y de ahí ya veíamos a dónde nos íbamos a acampar. Éramos como 8 personas, entre mis primos y unos amigos. Entonces, pues salimos de Chihuahua y nos fuimos tomando unas cervezas, comiendo y parando en el camino. Llegamos a Krill y nos quedamos una noche en un hotel en lo que planeábamos bien a dónde ir. En la noche nos salimos al jardín del hotel a tomar y de entre los otros huéspedes del hotel se acercaron unos chavos y empezaron a platicar y tomar con nosotros. Entre la plática nos contaron que ellos acababan de regresar de Recohuata, unas aguas termales que están cerca de Krill, pero que habían tenido suerte porque apenas salieron, escucharon que las iban a clausurar por un buen tiempo. En el transcurso de la plática nos dijeron que se la habían pasado muy bien y la verdad nos dieron muchas ganas de ir porque ninguno de nosotros conocíamos ese lugar. Al día siguiente, cuando preparábamos uno de los carros con nuestras cosas, empezamos a platicar sobre ir a intentar a Recohuata, las aguas termales, a ver si de casualidad estaba abierto. Entonces salimos de Krill y por la orilla de la carretera había una desviación a un camino de terracería que te lleva al lugar. Apenas agarramos el camino y no vimos a nadie, ni de ida ni de regreso. Cuando llegamos a lo que pensamos que era la entrada, había una tipo caseta con una pluma larga metálica y una hoja con la información de que estaba clausurado hasta nuevo aviso. Mientras estábamos ahí lamentándonos, vimos que venía una camioneta. Un muchacho joven venía manejando y una señora de copiloto. La señora se bajó de la camioneta para abrir la pluma y la verdad nos miró muy mal. Le preguntamos si había alguna forma de entrar y ella solo dijo que estaba cerrado, algo malhumorada. Pasó la camioneta, la señora bajó la pluma y se fue con su hijo, suponemos. Nos quedamos un rato y vimos unas casas y unos sembradíos abajo por el camino de la entrada. Una prima y un primo decidieron bajar a preguntar si había alguna forma de entrar, ya saben, pues pagando algo. Se fueron rumbo a las casitas y vimos que salió un señor y los mandó a otra casa, y ahí se quedaron un buen rato platicando. Cuando regresaron, dijeron que estaba listo, y un señor venía detrás de ellos. Le habían dado algo de dinero y hasta le regalaron unas cuantas cervezas. Después nos abrió el candado y subió la pluma. Nos dijo que manejáramos hasta que viéramos el segundo estacionamiento y que de ahí teníamos que dejar el carro porque ya no podíamos bajar en él por lo complicado del camino. Nos dio una noticia que pensamos en ese momento que era genial. Íbamos a ser las únicas personas en el lugar. No había nadie más y no entraría gente hasta el lunes. Era un sábado. El camino era algo largo. Yo creo eran como unos 15 minutos de terracería desde la entrada al segundo estacionamiento. Efectivamente, no había nadie cuando llegamos. Era un estacionamiento algo mal improvisado y había 2 baños de letrina. Estábamos completamente solos ahí. Desde la entrada el camino era de bajada. Se suponía que las aguas termales estaban, digamos, al fondo de una barranca por donde bajaba el camino. Estuvimos un rato ahí y estábamos pensando en hacer unas 2 vueltas para llevar todas las cosas abajo, porque en una sola sería cargar demasiado. Encontramos un letrero de que había un tipo de servicio de carretas y cuatrimotos que te bajaban con tus cosas.
Era lo más fácil, pues un carro no podía bajar por ese camino tan accidentado y angosto. Lo malo es que por la pandemia, pues no había nadie que hiciera eso. Por eso pensamos en dar 2 vueltas para regresar por más cosas. En lo que estábamos bajando las cosas del carro, 2 de nosotros se fueron por el camino para ver qué tan lejos estaba. Se fueron casi 40 minutos y cuando regresaron nos dijeron que no habían llegado ni siquiera a la mitad del camino, que aún se veía que faltaba mucho para llegar al fondo. Entonces decidimos improvisar. Ya no faltaba mucho tiempo para que empezara a oscurecer y las opciones eran bajar o irnos a otro lugar. Nos cargamos con lo más que pudimos. Por supuesto, la comida y la cerveza eran prioridad, y empezamos a bajar. Duramos más de 1 hora y media caminando cuesta abajo. Llegamos casi muertos, pero todo había valido la pena. Aún había algo de luz. Había varios tipos de piscinas llenas de esas famosas aguas termales. Esa noche, les juro que pudo haber sido increíble si no hubiera pasado eso. Montamos las casas de campaña, empezamos a tomar y a preparar hamburguesas. El lugar era todo nuestro. Pero el primer susto fue como a las 12 de la noche. Estábamos todos dentro de una de las piscinas y en la parte de arriba, por el camino donde bajamos, se oyó un bufido muy fuerte como de un toro. Todos nos quedamos helados y hasta apagaron la música. ¿Por qué andaría un toro suelto en ese lugar?, pensamos. Las casas que había en la entrada estaban muy lejos y no era el terreno más óptimo para que un toro anduviera suelto. Nos quedamos como 10 minutos pensando en por qué estaba eso ahí. Los bufidos se escuchaban cada vez más cercas y, de repente, se escuchó una campana. Al menos sabíamos que era un toro real, y no cosas raras que nos estábamos imaginando. Seguimos tomando y conviviendo. No creíamos que un toro se acercara al ruido, así que lo empezamos a ignorar. Seguimos como 1 hora más y nos volvió a dar hambre. Así que empezamos a preparar más hamburguesas. Mientras estábamos preparando lo que comeríamos, el toro volvió a hacer ruidos, pero se escuchaba raro. Volvimos a bajarle a la música y escuchamos todo. El toro estaba haciendo ruidos muy fuertes. Algo le estaba pasando. Algo estaba lastimando al toro. Les juro que se oía horrible y el eco se escuchaba por todo el lugar. Duró como 3 minutos eso hasta que los bufidos del toro dejaron de escucharse. Nos entró mucho miedo y nos sentíamos mal porque el pobre animal. De verdad, se había escuchado muy feo. ¿Pero qué lo habría matado? ¿Una persona o un animal? Cualquiera de esas 2 cosas no era nada bueno. Si le habían hecho eso al toro, entonces era algo peligroso. Pasaron como 2 horas en lo que decidíamos si irnos o quedarnos ahí. Si nos quedábamos, nos sentíamos expuestos, y si nos íbamos sería subir todo el camino de regreso a oscuras y sin saber qué podía estar viéndonos. Una prima ya estaba demasiado nerviosa y mejor agarramos todas nuestras cosas y nos fuimos todos con las lámparas de los celulares. Era demasiado desesperante mirar a los lados y ver entre los árboles y pinos formas que a lo mejor ni siquiera estaban ahí y lo estábamos imaginando. Todos íbamos en silencio y alertas, llenos de miedo, subiendo ese camino de piedra. Íbamos como en bolita, tratando de que todo nuestro alrededor estuviera iluminado. Llevábamos como media hora caminando y de repente se escuchó un grito y todos corrimos en direcciones diferentes entre los árboles. El grito fue muy horrible, como si fuera una persona, pero combinada con un ruido de animal.
Cuando pasó el ruido, todo estaba en silencio y empezamos a buscarnos entre nosotros sin prender las luces. Cuando pudimos reunirnos, algunos todos sucios, lastimados o cortados por las ramas de los árboles, seguimos por el camino ya todos asustados. No faltaba mucho tiempo para llegar al carro y de subida era mucho más pesado el camino. Era tan desesperante estar ahí abajo, en ese camino, rodeado de árboles, sabiendo que nos faltaba mucho tiempo para salir de ahí. Uno de mis primos empezó a decir que a lo mejor eran las personas de la entrada que nos querían hacer algo o robarnos. Pero es que no se escuchaba nada, ni pisadas, ni voces que no fueran las de nosotros. Los ruidos del toro y el otro grito raro era lo único que se había escuchado. Seguimos caminando y pudimos llegar al carro y todos corrimos a meternos. Arrancamos y nos fuimos lo más rápido que pudimos. Antes de llegar a la entrada, donde estaba la caseta, el grito se volvió a escuchar allá abajo en la barranca. Algunos venían llorando y otros muy alterados. Apenas llegamos a la caseta, ahí había como 5 personas. Solo vimos cómo levantaron la pluma y mi primo pasó sin detenerse. Pero la mirada que nos dieron fue muy extraña. No trataron de detenernos ni nada, pero se veían molestos. Llegamos al hotel en Krill y nos juntamos todos en una habitación. Los que pudieron durmieron y los demás tratábamos de razonar qué había pasado. Hasta ahora tenemos 2 teorías. Hay un animal ahí abajo, un puma o algo grande como para atacar un toro. Y un primo dijo que ahí abajo habita algo y que las personas que viven arriba lo saben. Tal vez esperaban que algo nos pasara allá abajo solos y nadie se daría cuenta. Al día siguiente volvimos a Chihuahua y le contamos a nuestros papás. Hasta ahora no vamos a ningún lugar despoblado porque nos da miedo recordar lo que pasó ese día. Si alguien ha escuchado de cosas raras que pasan en ese lugar, me gustaría saberlo. Gracias por contar mi historia. Encuentro con la Llorona. Historia enviada por Jesús Salgado desde Tepehuanes, Durango. Esto que les quiero contar sucedió allá por el 2019, cuando aún vivía en Tepehuanes con mi familia. Tepehuanes es un pueblo muy bonito, algo escondido y poco conocido en Durango. En temporada de lluvias siempre había llovido normalmente, pero nada fuera de lo normal. El caso es que en el 2019 empezó a llover. Llovió y el pueblo se inundó. Tanto que hasta tuvimos que desalojar de emergencia. Lo poco que pudimos lo sacamos nosotros mismos. Yo vivía con mis papás y mi hermana en aquel entonces. Mis papás se fueron con mis tíos y mis abuelitos, y mi hermana y yo nos quedamos a rescatar y subir al techo lo poco que podíamos. Esa noche, la verdad, fue muy fea. Se siente muy feo perder las poquitas cosas que teníamos por una inundación. Nuestro refri se echó a perder, hasta nuestros colchones, porque el agua llegó hasta arriba. Y más feo sentí ver a mis papás tristes porque habíamos perdido, pues, las cosas más básicas, pero que para nosotros eran muy necesarias. En fin, como les digo, mi hermana y yo nos quedamos solos con un reflector que tenía de gasolina, tratando de subir lo que se pudiera salvar al techo. No éramos los únicos, había más vecinos que también trataban de salvar sus cosas, pues según nos habían dicho, iba a seguir lloviendo y el río podía crecer más todavía. Se nos hizo de noche y ni cuenta nos dimos cuando los pocos vecinos que andaban cerca se fueron. Nos dio la medianoche y aún nos faltaban poquitas cosas más. En lo que andábamos ahí subiendo todo, mi hermana me pasaba las cosas desde abajo y ya yo arriba en el techo las acomodaba.
En lo que ella andaba juntando una ropa, me quedé viendo triste cómo todo nuestro pueblo estaba inundado y allá a lo lejos, en una calle vi a una mujer caminando. Lógicamente el agua le pasaba de la cintura. Solo se veía que traía como un camisón y solo la vi cómo pasó de lado a lado por una cuadra. Me dio tristeza cómo aún había gente tratando de salvar lo poco que tenían. Le conté a mi hermana y pensó lo mismo que yo. Ya como a eso de la 1 de la mañana, terminamos y nos fuimos a la casa de mis tíos para dormir un poco. Un primo y yo nos íbamos a estar turnando para ir a cuidar la casa y evitar que se robaran lo poco que teníamos en el techo. Él iría en la mañana y yo por la tarde. Incluso estaba pensando en llevarme una colchoneta y una casa de campaña para dormir en el techo por si llovía. Mi primo se fue en el día y de regreso solo nos dijo que siguió viendo gente sacando sus cosas. Afortunadamente durante todo el día no llovió. Ya como a las 7 de la tarde me fui yo y mi mamá me dio algo para comer en un tupper. Me fui caminando. El pueblo solo estaba como a 20 minutos de la casa de mis tíos. De camino solo vi gente que ya se iba con algunas cosas. Si se preguntan por qué solo nosotros íbamos y regresábamos, es porque no teníamos en qué sacar las cosas, y en la casa de mis tíos no cabían. Así que para nosotros esa era la única opción. Cuando llegué ya no vi a nadie en las casas, así que al parecer solo sería yo. Llegué y recorrí un poco la casa, pero ya no había nada que pudiera hacer. Me subí y armé la casa de campaña, me quité el pantalón mojado y me puse otro. Parecía que la lluvia me estaba esperando, pues al poquito rato que me metí empezó a llover otra vez. Me la pasé en mi celular y llevé una pila recargable para que me durara toda la noche. En lo que estaba viendo videos y escuchando la lluvia, empecé a escuchar como si alguien caminara entre el agua adentro de la casa. Apagué el celular y me quedé atento, pero solo escuchaba la lluvia. Pensé que a lo mejor había sido mi imaginación. Seguí con mi celular y la lluvia no paraba. Como a eso de las 12 me quedé dormido un rato. Y como a las 2 otro ruido adentro de la casa me despertó. Me levanté con cuidado y me asomé abajo, pues teníamos las puertas y ventanas abiertas. Pero no se veía nadie. Prendí el flash del celular, pero nada. No había nada en la casa. Empecé hasta a imaginarme que a lo mejor había sido un lagarto, pero pues en Durango nunca se han visto esos animales. Me volví a poner el pantalón mojado y me bajé. Empecé a recorrer la casa con el flash del celular. La verdad es que se siente muy raro estar solo y con el agua hasta tu cintura, sin saber qué cosas puede haber abajo. Caminé muy despacio y con cuidado. Cuando vi que la casa estaba normal, salí a la calle. Se veía desolado. Lo único que se movía era el agua que yo iba empujando con mis piernas. Caminé como 2 cuadras y apenas llegué a la esquina de la segunda, me llevé un susto muy fuerte. No estoy seguro, pero creo que era la misma mujer que vi el día anterior. Iba caminando sola en la noche. Le hablé, le dije buenas noches, pero no contestó. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero igual no contestó nada. Apenas cruzó a la otra cuadra, yo caminé, pero cuando llegué a la esquina ya no la vi. Se me hizo tan raro. Yo pensé que había sido alguna señora que vivía sola y se negaba a irse y dejar sus cosas y su casa. Lo más seguro es que se hubiera metido a alguna de las casas cercanas. Pero yo había vivido ahí toda mi vida. Creo que aunque fuera de figura, podría reconocer a alguien en la noche, y esa persona no se me hacía conocida.
Decidí regresar y subirme otra vez al techo y dormir un poco. Pero pasó algo que me heló la sangre. Empecé a escuchar un lamento. Les juro que nunca he sentido tanto miedo en mi vida. No estaba imaginándolo. Podía escuchar un lamento de una mujer. Cuando pasó el golpe, me calmé un poco y pensé que tal vez era esa señora. Empecé a casi gritar: «Hola, ¿está bien?», esperando que me respondiera, pero no había respuesta más que ese lamento que aún no terminaba. Yo seguí con miedo, pero no quería aceptar que era algo malo. Caminé entre el agua a la casa y me subí al techo otra vez. Lo único que quería es que pasara la noche para irme a la casa de mis tíos. Ya arriba, cuando apenas me iba a quitar el pantalón mojado, volteé a ver a la calle y la mujer estaba ahí parada. Me volví a asustar, pero empecé a hablarle y la mujer no contestaba ni hacía nada. Empecé a preocuparme. Iba a bajar para ir a verla rápido, pero cuando iba a bajar de la casa casi se me para el corazón. Vi cómo esa mujer se empezó a hundir en el agua hasta que desapareció por completo. Ya ni el pantalón mojado me quité, ni sabía qué hacer, solo me quedé en el techo sentado si irme o quedarme. Decidí irme y empecé a guardar la casa de campaña. Para esto la lluvia no había parado y el nivel del agua había crecido un poco más. Mientras estaba acabando de guardar las cosas, el lamento se empezó a escuchar. Pero entre los lamentos se escuchaba que decía: yo no quería mientras lloraba. Yo ya estaba asustado para ese punto, pero lo único que quería era guardar todo y largarme de ahí. Me bajé de la casa y empecé a caminar. Para salir del agua tenía que caminar como 10 minutos y con el flash del celular en mano empecé a caminar volteando a todos lados. Les juro que el lamento se escuchó justo detrás de mí. Volteé a todos lados y hasta empecé a llorar, pero no vi nada. Seguí caminando y en la misma calle que iba yo, allá en la salida vi a esa mujer otra vez. Ahora sí me quedé paralizado sin saber qué hacer. Le grité que no le tenía miedo y empecé a rezar y de la nada se desapareció. Seguí caminando ya aterrado y el lamento se empezó a escuchar otra vez a lo lejos. Yo solo quería salir corriendo, pero no quería lastimarme con algo abajo del agua o enterrarme algo en los pies. Seguí caminando y el lamento se escuchaba cada vez más lejos, pero todavía se entendía. Lo que pasó al final, la verdad es que yo sé que fue real. Pero yo mismo aún dudo si no fue producto del miedo que estaba sintiendo o ya de plano del estrés de la situación. Yo estaba cerca de salir del agua cuando el lamento se terminó. Me quedé quieto y de repente sentí como alguien me empujó por la espalda y me caí al agua. Como pude me puse boca arriba, pero ojalá no lo hubiera hecho, pues desde abajo del agua vi una sombra y como unas manos entraron y me agarraban para que no pudiera salir. Lo que sea que haya sido esa cosa me quería ahogar. Como pude hice fuerza y de todo y salí del agua, pero ya no había nada, ni manos, ni sombra o mujer. Lo que sea, no había nada. Salí corriendo y cuando salí del agua volteé a ver y allí estaba la mujer. El lamento se volvió a escuchar atrás de mí, pero la mujer seguía parada a lo lejos. Salí corriendo y cuando llegué a la casa todos se despertaron. Les conté lo que me había pasado y mi abuelita dijo que de seguro había sido la Llorona.
Ese día duraron un buen rato para tranquilizarme hasta que al final me quedé dormido. Las lluvias siguieron, pero ya nadie regresó a cuidar la casa. Yo nunca regresé. Cuando el agua bajó días después, fueron a ver la casa, pero la verdad estaba muy dañada. De por sí la casita no estaba construida con los mejores materiales. Mucha gente puso su casa en venta, pero difícilmente la pudieron vender. Entre ellos nosotros. La casa ahí sigue abandonada y a veces cuando llueve mucho se vuelve a inundar. Nosotros nos fuimos a vivir a Gómez Palacio. A veces aún recuerdo todo lo que me pasó esa noche. Hasta hoy es lo peor que me ha pasado en la vida y espero nunca volver a escuchar esos horribles lamentos. Gracias por leer mi historia. El pueblo maldito. Historia enviada desde Sonora por Javier González. La historia que quiero compartirles es personal. Supongo que no seré la única persona que le ha pasado, pero no sé si les haya pasado al mismo grado que a mí. Desde que tenía 5 años le tengo un terror a lo que puede haber bajo mi cama. Y es algo que hasta la fecha, ahora que tengo 23 años, no lo he podido superar. Crecí en un pequeño poblado cerca de Sonora, de esos que están escondidos en la nada. Toda mi vida crecí escuchando sobre historias sobrenaturales que pasaban en el pueblo, pero la que empezó todo fue la de una cosa. No sé cómo explicarla, pero se los diré como recuerdo que lo describían. La gente mayor del pueblo aún recuerda esta historia, contada por sus mismos padres o abuelos. Mi abuelo decía que hace muchos años, cuando aún la iglesia era más importante que el gobierno, en ese pueblo llegaron a quemar a varias mujeres a las cuales acusaban de brujería. Obviamente murieron mujeres inocentes acusadas por la ignorancia de las personas, pero hubo una en especial. Ella fue la última mujer a la que quemaron en el pueblo. Su mismo esposo la había acusado de brujería para quedarse con el dinero de ella, ya que había heredado muchas tierras y dinero. Cuando la llevaban al cerro, la mujer suplicaba y gritaba mientras trataba de decirles que el marido era quien la estaba acusando solo por quedarse con su dinero. Cuando la mujer se dio cuenta que definitivamente iba a morir, dicen que empezó a gritar llamando al diablo. Le gritaba que si ella había de morir, que maldijera al pueblo y a todas las personas que estaban ahí presentes. Quería que todos sufrieran como ella lo iba a hacer. La gente que estaba ahí se escandalizó cuando la escucharon, y ahora estaban más convencidos que era una bruja y que tenía un pacto con el diablo. Así que empezaron a prender fuego al zacate seco que habían puesto debajo de ella, y empezó a quemarse. Cuando el fuego alcanzó sus pies, la gente se aterrorizó. Ella tenía una mirada de odio como ninguna, ni siquiera parpadeaba, y no se inmutó en ningún momento mientras el fuego la consumía. Mucha gente empezó a irse con miedo por lo que había dicho la mujer, y quienes se quedaron hasta el final vieron cuando el fuego alcanzó su rostro, y no cambió en ningún momento su expresión de odio, mientras veía a su esposo y el rostro se le seguía quemando. Cuando terminó de incinerarse, nadie se preocupó por limpiar los restos de cenizas. Simplemente todos se fueron. Pasaron meses en los cuales la gente seguía hablando sobre lo que había pasado, cómo esa mujer antes de morir los había maldecido, mientras veían cómo su marido se había vuelto a casar y gastaba el dinero que había heredado a sus anchas. Llegó una noche donde se empezaron a escuchar gritos desgarradores desde el cerro donde la habían quemado. La gente entró en pánico y corrieron todos a la iglesia a refugiarse. Estaban seguros que la mujer había vuelto y cobraría venganza por lo que habían hecho. La mayoría del pueblo se había reunido ahí, y de entre los pocos que no habían llegado a la iglesia, estaba el esposo de la mujer. Después de unas horas, llegó su nueva esposa
con quien se había casado, entre llantos les explicaba que su nuevo esposo había salido corriendo hacia el cerro como poseído. No escuchaba a nadie y nadie lo pudo detener. Solo vieron cómo desaparecía en la oscuridad mientras corría hacia la cima. Esa fue la última vez que vieron al hombre, y fue el punto de partida para las desgracias que empezaron a pasarle al pueblo. Cuentan que después de eso, una cosa empezó a bajar del cerro, y cada vez que bajaba desaparecían personas. Bajaba de los cerros a buscar comida. Era una especie de hombre, y digo una especie porque ni siquiera sabían si era eso. Cuentan que las personas que pudieron verlo veían cómo bajaba caminando con todas sus extremidades, como si fuera un animal en 4 patas. Era como una cosa esquelética con heridas y la cara deformada. Empezaron a especular que esa cosa era el marido de la mujer, que al final sí lo había maldecido y a ellos también. Ese hombre o esa cosa bajaría cada vez a llevarse a personas del pueblo que la había quemado sin piedad. Al final el diablo había escuchado sus súplicas. Esta historia pasó por generaciones en el pueblo, y como todas las historias, la fueron deformando con el paso del tiempo. Cuando yo la escuché, decían que cuando esa cosa bajaba de los cerros, buscaba cuáles casas estaban abiertas y se metía debajo de las camas para esperar a que las personas durmieran y llevárselas sin importar si eran niños o adultos. Pero, según decían, todos tenían parentesco con las personas que estuvieron presentes cuando quemaron a esa pobre mujer. La noche que escuché esa historia me sugestioné como no tienen ni idea. Nuestra casa estaba en una de las zonas donde bajaban los cerros. No les diré que era exactamente el cerro donde dicen que quemaron a esa mujer, pero el hecho de que fuera un cerro me hacía volar la mente e imaginar lo peor. Me sugestioné al punto que no podía dormir. En ocasiones me asomaba por la ventana y les juro que veía algo moviéndose entre los matorrales. Mi miedo fue creciendo y creciendo hasta que un día tuve un sueño horrible. Me asomaba por la ventana con miedo como de costumbre y podía ver cómo esa cosa bajaba del cerro arrastrándose, como olfateando y buscando algo. Veía cómo bajaba y llegaba a la casa. Inmediatamente yo corría a mi cama a taparme y escuchaba cómo una respiración horrible se acercaba hacia mi cuarto. Con los mismos ruidos que hacía al avanzar, escuché cómo se metía bajo mi cama. Yo trataba de quedarme inmóvil, aterrorizado, hasta que tomaba valor para destaparme. Me asomaba poco a poco bajo la cama, pero no veía nada. Cuando me recostaba más tranquilo, una mano salía de golpe por debajo y ahí despertaba. Ese sueño se repetía muchas veces, hasta que simplemente le tenía terror a asomarme bajo la cama aunque fuera de día. Afortunadamente mis papás decidieron salir del pueblo para buscar una mejor vida. Pude vivir más tranquilo, pero jamás he podido olvidar la historia de cómo quemaron a esa mujer y maldijo al pueblo. Y por supuesto, aún no he superado el terror que le tengo a ver bajo la cama. Sé que quizás no sea el final que esperaban, pero no quería contarles mentiras solo por hacerlo más interesante. Esta es la historia que tengo sin exagerarla de más. Espero que compartan mi historia y gracias por leerme.